¿Dónde está el Arca de la Alianza? Hace un mes salió una noticia tanto llamativa diciendo que habían encontrado el Arca de la Alianza. Entonces se refería a la información a que se había desclasificado una información secreta que relataba que la CIA había reclutado desde hacía unas décadas a una serie de individuos, unos personajes que operaban con visión remota y otros métodos alternativos para intentar localizar dónde estaba el Arca de la Alianza. Claro, hubo distintas interpretaciones y, por ejemplo, habían concluido que debía estar en algún lugar del Oriente Medio, es decir, entre el cercano Oriente, Oriente Medio, es decir, hombre, había que ser un poco más preciso, ¿no? Porque eso abarca miles de kilómetros cuadrados y muchos países. Y también decían, bueno, pues que había por allí cerca alrededor pues, personajes árabes. Claro, lo cual también era mucha imprecisión, por eso tampoco es muy concreto. Por último, también otro dato que daban es que había por allí cerca un señor con bigote. Y esto, claro, pues bueno, es más bien pues una tomadura de pelo, ¿no? Esto de que vamos, que no encontraron el Arca de la Alianza. Los programas secretos que operaba en la CIA y en las agencias secretas, pues no localizaron el Arca y no han localizado el Arca, no saben dónde está el Arca de la Alianza. Entonces, ¿dónde está? Bueno, pues vamos a intentar aclarar un poco este asunto que aparece un tanto embrollado para muchas personas, ¿no? En primer lugar, ¿cuántas arcas de la Alianza hay? Tenemos que decir que hay dos arcas de la Alianza. La original, que es la que está en el cielo, es decir, hay un templo celestial. Entonces, cuando en el monte Sinaí Yeshua invitó a Moisés, el patriarca, a que subiera al monte, entonces dice que estuvieran mucho tiempo reunidos, se habla de unos 40 días, y en fin, en todo ese espacio pues hicieron cosas. Entonces Yeshua le mostró a Moisés cómo era el templo celestial. De alguna manera le mostró cómo era el diseño del templo celestial y le encargó que tenía que hacer un tabernáculo que lo iba a llevar el pueblo israelita en su viaje de peregrinación hasta Israel, hasta la tierra prometida. Y entonces este tabernáculo o templo móvil que iba a hacer Moisés, o que iba a mandar a hacer Moisés, iba a ser un reflejo fiel y calcado, o sea, una copia del templo celestial. Entonces estaba el arca en el templo celestial y entonces en el tabernáculo que mandó a hacer Moisés pues también estaba una réplica de esa arca. Entonces era una réplica. Entonces tenemos el arca celestial y el arca terrenal o física que estaba en el tabernáculo del pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió con este arca del tabernáculo? Bueno, pues cuando se construyó el templo de Jerusalén a cargo del rey Salomón, que lo había planificado el rey David y lo construyó su hijo el rey Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces pues el Arca de la Alianza fue trasladada del tabernáculo móvil hacia el propio templo de Jerusalén, al Sancta Sanctorum, al lugar santísimo del templo de Jerusalén. Allí estaba el Arca de la Alianza, el físico, el terrenal, que era copia del celestial.
que, como se dice en la carta de Pablo a los hebreos, pues ese templo, pues el templo era, pues era copia todo del templo celestial. Entonces Salomón, en su inteligencia que le había otorgado Yahvé Dios, pues ideó un sistema de seguridad dentro del templo para que cuando hubiese una invasión extranjera peligrosa que saqueara el templo, los tesoros y en fin todo Jerusalén, pues ideó un mecanismo de seguridad y construyó un mecanismo de seguridad para esconder el Arca de la Alianza. Entonces, hacia el año 586, cerca del 600 a.C., se produjo la invasión babilonia del rey Nabucodonosor hacia Jerusalén. Entonces saquearon los tesoros del templo, todos los tesoros, se llevaron muchas cosas, por ejemplo, la mesa de los panes de la proposición, que hay gente que lo ha confundido con el Arca de la Alianza, y no es eso, aparece en el Arco de Tito, allí por Roma, pero la mesa de los panes de la proposición pues era otra cosa, no era el Arca de la Alianza. El arca no se lo pudieron llevar. En aquel tiempo de la invasión pues estaba el profeta Jeremías y fue el que dirigió la operación para poner a salvo, salvaguardar esta reliquia sagrada, el Arca de la Alianza. Entonces, ayudado, ¿no?, por los levitas, que eran los sacerdotes del templo, pusieron, ante esa invasión babilonia, pusieron en marcha esa operación para esconder el arca y la transportaron por un mecanismo de seguridad que el rey Salomón había construido. Entonces era una plataforma que estaba allí en el templo, se bajaba el arca como una especie como de ascensor, como un ascensor, y entonces era transportada a través de unos túneles y hasta un receptáculo final en donde allí pues iba a reposar allí el arca escondida para que no lo encontraran los invasores. Incluso ya Salomón ya sabía que iba a haber una invasión y en qué época iba a haber. Ya Salomón estaba al corriente de una futura invasión de Babilonia, que además estaba en contacto con Yahvé, y esas informaciones ya las tenía y sabía que iban a saquear el templo. También ocurrió más adelante, hacia el año 70, otra destrucción de Jerusalén y del templo, esta vez por los romanos, pero ya, bueno, llevaba, desde esa época ya quedó escondido el Arca de la Alianza y nunca más se habló de ella en la Biblia, no aparece, excepto en el Apocalipsis. Pero en Apocalipsis, que hay gente que lo confunde, no aparece este arca terrenal que estaba allí en el templo de Jerusalén, sino en este tiempo final del Apocalipsis, a la segunda venida de Yahshua el Mesías, dice que se va a ver en el cielo una visión de que se va a ver el templo celestial y el arca de la alianza celestial, con un significado espiritual que esto tiene, ¿no? Bueno, se ha barajado distintas hipótesis, teorías de dónde está el arca. Por ejemplo, está la teoría esta que dice que si está el arca de la alianza en Etiopía, en esa iglesia o basílica en Aksum, ¿no?, una ciudad allí en Etiopía, pero allí podemos descartarlo. Sabemos que allí no está el verdadero arca de la alianza. Allí lo que sí puede haber, aunque en la tradición allí ellos dicen que sí que está, que tal, es una tradición que viene de siglos, dice que la recogieron y que la guardaron allí, que la habría robado supuestamente, según esa tradición, Menelik,
el hijo común que tuvieron el rey Salomón con la reina de Saba, y que dicen que este Menelik pues habría robado. Claro, eso es fantasía y ciencia ficción, porque allí en el templo de Jerusalén, allí no entraba nadie, o sea, había una supervigilancia exagerada. Estaba eso lleno de levitas, de guardianes y custodios, y bueno, una guardia, pues una guardia muy grande, ¿no? Muy importante. Entonces era imposible robar el arca de él. Entonces, lo que sí puede haber allí en Etiopía, en esa iglesia, en Aksum, puede ser una copia de una copia tal vez. O sea, son copias, porque luego ha habido copias que se han hecho, que es lo que andan rodando por ahí, que dice que el arca está aquí, el arca está ahí, pero son copias como esta de Etiopía. No obstante, es interesante esa tradición, porque ¿no? nos habla de una verdad histórica, que ahí todo eso viene de algo, aunque sea una copia tal, pero nos está reflejando acerca de una historia que fue cierta, ¿no? Luego está, por ejemplo, la historia de Ron Wyatt, este explorador, aventurero, arqueólogo estadounidense, bueno, que también pues podemos descartarlo también, porque dice que fue allí, pues qué época sería, yo creo, no sé si fue en los años 70 o 80 por ahí. Este hombre, tengo entendido que ya murió, era mayor. Y entonces, bueno, dice que fue allí, estuvo buscando el arca, y dice que la encontró tranquilamente allí bajo el monte Gólgota, que era donde la ejecución en el madero de Yeshua. Dice que estaba allí, de una manera casi superficial, o sea, no le costó mucho, y se puso ahí tranquilamente a excavar. Todo eso es muy extraño. O sea, ni en Egipto ni en Jerusalén le van a dejar a uno llegar allí y ponerse a excavar allí en medio de la ciudad, o por allí en los lugares arqueológicos del centro ciudad, o por ahí no se puede poner a excavar nadie. Bueno, haría falta 1000 permisos y nunca se los iban a conceder. Además, bueno, es muy fantástico todo esto de Ron Wyatt. Dice que llegó tranquilamente allí, que escapó un poco y que encontró allí. Que encontró el arca, y que era una estancia, una cueva, y que se encontró allí con unos ángeles con los que estuvo hablando. Luego también se encontró, porque fue varias ocasiones, estuvo allí y tal, que estuvo hablando también con el propio Yeshua, que estaba allí, y que estuvieron hablando tranquilamente. Bueno, todo es una película también, ¿no? Pero esto de Ron Wyatt es muy interesante, porque el nuevo orden mundial, el gobierno oculto mundial que se va a establecer en la tierra, y que lo va a dirigir el anticristo, ¿no? El falso Mesías, conocido popularmente como el anticristo, pues necesitan un arca de la alianza. Y entonces yo calculo que puede ser el de Ron Wyatt, que aquello se quedó allí tapado, dijeron que no, que había que guardarlo porque no era el momento y tal. Era todo muy, muy raro, ¿no? Entonces posiblemente, bueno, pues como decimos, en este reinado criminal del anticristo, pues para la construcción del tercer templo de Jerusalén van a necesitar recuperar un arca de la alianza. ¿Qué arca? La real no, la que escondió el profeta Jeremías en tiempos de la invasión babilónica, esa no es. Entonces posiblemente recurran a esta del arqueólogo Ron Wyatt. Pues si no sería esta, pues sería otra, sería la de Etiopía, o en fin, cualquiera de ellas, ¿no? Esta misma puede ser la de Ron Wyatt. La historia es más larga, ¿no? Porque dice que allí en el monte Gólgota, que en la ejecución del madero, la sangre del Mesías pues caía por la tierra y fue a parar al propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza, ¿no? Asemejando los rituales cuando entraba el sumo sacerdote y rociaba con la sangre del sacrificio
sobre la tapa del arca, ¿no? En fin, es muy rocambolesco todo. Y bueno, pues entonces, como decimos, necesitan el poder oculto mundial, masónico y satánico, necesita encontrar un arca de la alianza. Entonces, dentro de poco, dentro de cuando sea, pues van a ir diciendo que van a encontrar el arca de la alianza. Por eso esta noticia, por ejemplo, de la CIA, que dice que los servicios secretos norteamericanos, que con sus operadores de visión remota que estaban encontrando, localizando, bueno, no han encontrado nada, pero ellos van a decir que han encontrado el arca, un arca que será falso, no será el auténtico, no será el verdadero. Entonces conducirán este arca falso al tercer templo de Jerusalén, que es en sí una herejía y una blasfemia, porque dejó claro Yahvé que ya no hacía falta templo. Yahvé rasgó la cortina del templo después del sacrificio, de la muerte de Yahshua el Mesías, porque ya el sacrificio había sido completado. Entonces ya no hacía falta hacer más sacrificios de animales, incluso ya no hacía falta más el templo de Jerusalén. Entonces, pues lógicamente, como Yahvé dio a entender, ya no hace falta hacer esos rituales, esas expiaciones anuales que había, utilizando el arca de la alianza, el templo de Jerusalén, todo eso ya no hace falta, y sacrificios de animales, todo eso. Entonces, claro, la idea de construir el templo de Jerusalén y poner allí el arca de la alianza, que va a ser un arca falso, pues todo eso es una gran tontería, una estafa, una mentira, un fraude, un engaño, y además una cosa que ofende a Yahvé Dios, el Creador, y permitió Yahvé que hacia el año 70 se destruyera ya literalmente el templo de Jerusalén. O sea, se destruyó porque Yahvé lo permitió así, dando a entender, ya también con la cortina rasgada y todo, que ya no hacía falta ni hacer sacrificios humanos, ni hacía falta el templo de Jerusalén, ni nada. Entonces, claro, el arca verdadero de la alianza pues aparecerá algún día, en el tiempo final. Entonces, Ron Wyatt decía que podía estar el arca bajo el monte Gólgota, pero a una poca distancia, o sea, a unos pocos metros, estaba ahí, casi superficial, que lo encontró enseguida. O sea, como que cualquiera va allí a excavar ahí a Jerusalén y no pasa nada, sin permisos o con permisos, o sea, eso es prohibitivo hacer eso. Y en Egipto tampoco, ni en ningún lugar, ¿no? Está todo muy prohibido, ¿no? Entonces el arca lógicamente no se puso ahí tan superficial. Lógicamente el mecanismo que diseñó, de seguridad que diseñó el rey Salomón, pues incluía una especie como de ascensor para bajar el arca, una plataforma que bajaba, y que conducía por unos túneles y seguramente a una profundidad bastante, o sea, a una distancia bastante profunda, y con unos túneles pues que no sabemos, ya pues un lugar de seguridad. Ese lugar, además, en donde está el arca verdadero de la alianza, está protegido sobrenaturalmente por ángeles,